Bienvenido a Perú Educado para un mundo mejor. Hoy nos vamos a meter de lleno a desgranar uno de los debates más virales y, la verdad, más encendidos de los últimos tiempos. Un cara a cara que va mucho más allá de la política para tocar las fibras de la historia, la ideología y hasta la propia identidad. Así que prepárense, porque lo que vamos a analizar es un choque cultural en toda regla, usando las propias palabras de sus protagonistas para entender qué demonios está pasando. Desde el primer segundo ya se masca la tensión. Esto, no es una conversación tranquila, es directamente un campo de batalla verbal. Frases como esta se lanzan no como una invitación a aprender, sino como un dardo, como un arma para descalificar al otro de entrada. Y claro, como era de esperar, el debate sobre las ideas tarda muy poco en convertirse en un ataque a las personas. Calificativos como este nos dejan claro que el respeto por el oponente es lo primero que salta por los aires cuando las posturas parecen irreconciliables. Es, digamos, la antesala de que el diálogo se rompa. Y aquí, el colapso total. El ruego de mutéame, de silenciame, es la rendición. Es el punto en el que ya no se busca convencer, sino simplemente que el otro se calle. Estas tres frases son solo el aperitivo, uno bien intenso, de todo lo que vamos a analizar ahora en profundidad. Bueno, lo que acabamos de ver es el reflejo de una polarización que está al límite. Esto no es un simple debate de televisión, es una ventana a dos formas de ver el mundo que son literalmente opuestas. Ahora vamos a ponerles cara a los dos protagonistas y a entender desde qué trincheras ideológicas disparan sus argumentos. En una esquina tenemos a Verónica Ávila, candidata política que defiende un feminismo muy anclado en la izquierda, entendido como una lucha contra las estructuras de poder. Y en la otra a Emanuel Danan, un conocido influencer libertario argentino que argumenta desde la defensa del individuo y critica lo que él ve como una burocracia estatal inútil. El escenario está servido para un choque frontal de ideologías. El primer gran campo de batalla del debate es, para sorpresa de muchos, la historia. Sí, la historia. ¿Dónde y cuándo nació realmente el feminismo? Y ojo, porque la respuesta a esta pregunta es clave. Define la naturaleza misma del movimiento. Como vamos a ver, cada lado tiene una versión completamente distinta. Para Verónica Ávila, la cosa está clarísima. El feminismo es, por definición, un movimiento de izquierdas. Sostiene que en la derecha no puede haber feminismo porque esa ideología no busca un cambio de la estructura profunda, sino solo una igualdad superficial dentro del sistema capitalista. Desde su punto de vista, el feminismo es una herramienta revolucionaria, no una simple reforma. Y aquí llega el primer gran contraataque. Danan desmonta esa idea llevándose los orígenes del movimiento muchísimo más atrás en el tiempo y a un lugar ideológico que nadie se esperaba. Afirma que las primeras semillas del feminismo, lo que él llama protofeminismo, están en figuras religiosas como Santa Hildegarda, en el siglo XII, y que la primera ola ya formal nace en el siglo XVII, de la mano de pensadores católicos y liberales. Y para que no parezca que habla por hablar, pone nombres sobre la mesa. Menciona a François Poulain de Labarre, un filósofo del siglo XVII, como uno de los pioneros. Y luego salta al siglo XIX para nombrar a John Stuart Mill, que es un pilar del pensamiento liberal, como un gran referente por su defensa del voto femenino. Su punto clave es este. Según él, los padres fundadores del feminismo eran hombres, católicos y sobre todo liberales. La réplica de Ávila a este argumento histórico es, la verdad, fascinante. No niega que existan esos textos, pero sí la autoría intelectual. Lo que dice es que hombres como Mill eran simplemente aliades que ponían por escrito las ideas de sus esposas o compañeras, mujeres brillantes a las que en esa época no se les permitía publicar. La autoría, según ella, era femenina, aunque la firma en el papel fuera de un hombre. Y aquí lo tenemos, el primer gran cisma. Por un lado, una historia que ve el feminismo como una lucha colectiva, revolucionaria y de izquierdas. Por otro, una que lo ve como una consecuencia lógica del pensamiento liberal centrada en la igualdad ante la ley. La diferencia es brutal, porque no se están peleando por una fecha, se están peleando por el alma misma del movimiento. Bueno, dejamos la teoría y la historia para meternos en el barro, en la práctica más cruda. El segundo gran choque del debate gira en torno al papel del Estado. En concreto, sobre si las instituciones, como un Ministerio de la Mujer, sirven de verdad para proteger a las mujeres o son en realidad un despilfarro de dinero y burocracia. Y el ataque de Ávila es directo y a la yugular. Acusa al gobierno libertario de Argentina, al que Danan representa ideológicamente, de estar destrozando las herramientas del Estado para proteger a las mujeres. El cierre del Ministerio de la Mujer es para ella la prueba del delito, una demostración de que se está dejando a las víctimas de violencia totalmente desamparadas. La defensa de Danan se basa en una sola palabra: resultados.
Sostiene que el ministerio no se cerró por ideología, sino porque, según él, fue un fracaso absoluto que costó una millonada a los contribuyentes sin cumplir su objetivo. Y para demostrarlo, pasa de las palabras a los datos. A ver, Danan presenta una secuencia de datos para argumentar su postura. Primero, dice que antes de que el ministerio estuviera a pleno rendimiento, la tasa de feminicidios en Argentina era de una mujer asesinada cada 30 horas, más o menos. Este es el punto de partida. Luego, afirma que durante los años de mayor actividad y presupuesto del ministerio, la cosa no solo no mejoró, sino que de hecho empeoró. La tasa aumentó, pasando a ser de una mujer asesinada cada 26 horas. Y para rematar, dice que tras el cierre del ministerio, la cifra volvió al nivel anterior, una cada 30 horas. Su conclusión, basándose en estos números, es que el ministerio fue, en el mejor de los casos, irrelevante para solucionar el problema. Pero el ataque no se queda solo en las estadísticas, ni mucho menos. Danan lanza una serie de acusaciones gravísimas sobre la gestión del ministerio. Afirma que su presidente fundador tenía denuncias por violencia de género, que la institución estaba supuestamente vinculada a una red de trata de personas y que hasta la propia ministra reconoció públicamente que no había conseguido reducir los feminicidios. Con esto pone en duda no solo su eficacia, sino su integridad. Y como era de esperar en un debate tan caliente, la discusión sobre política e historia acaba derivando, inevitablemente, al ataque personal. Es el momento en que se dejan los argumentos a un lado para intentar descalificar al oponente. Vamos a analizar esta parte con cuidado. Antes de seguir, un apunte rápido para que todos estemos en la misma página. Un argumento ad hominem, que viene del latín y significa contra el hombre, es una falacia lógica. Ocurre cuando, en vez de rebatir las ideas, atacas a la persona, intentando así que todo lo que diga quede invalidado. Tengamos esto en mente para lo que viene ahora. Esta es probablemente la acusación más grave de todo el debate. Verónica Ávila afirma sin rodeos que Emmanuel Danan no es solo un rival ideológico, sino un maltratador, con una condena judicial. Con esto no busca rebatir sus datos, sino presentarlo como alguien sin autoridad moral alguna para hablar del tema. La respuesta de Danan es inmediata y muy práctica. Niega la acusación y afirma que acaba de enviar a la producción del programa su certificado de antecedentes penales, un documento oficial que, según él, demuestra que no tiene ninguna condena, y añade que si la tuviera, ni siquiera podría haber salido de Argentina. Pero el tema no muere ahí. Ante la prueba del certificado, la acusación se transforma. Se le dice que evitó la condena al aceptar hacer un taller de género. Danan lo niega todo y contraataca, diciendo que todo es una operación mediática, una campaña organizada, según él, para silenciar a los que critican lo que llama el negocio de género. Y después de todos estos ataques personales, el debate da un giro totalmente inesperado hacia un terreno mucho más filosófico. Danan lanza un desafío, una pregunta diseñada para poner a prueba los cimientos de la teoría de género moderna, en concreto, el concepto de la identidad autopercibida. Y esta es la pregunta que lo cambia todo. Con ella, Danan intenta llevar la lógica de la autopercepción hasta su límite más extremo. No es una pregunta en broma, es un desafío directo para que sus oponentes definan los límites de la identidad de género usando sus propias reglas. Y él mismo la desarrolla para hacerla todavía más enrevesada. Al autodefinirse como una mujer lesbiana con pene y actitudes masculinas, está usando la terminología del propio colectivo para crear una paradoja lógica. Básicamente pregunta: si la identidad es solo lo que uno siente, ¿quién tiene derecho a decirme que la mía no es válida? ¿Y cuál fue el resultado del desafío? Pues este. La pregunta se queda en el aire. No recibe una respuesta directa. Nadie en el otro lado del panel ofrece un criterio claro para refutar su autoproclamada identidad. Y en lugar de responder, la conversación se desvía. En vez de intentar resolver el puzzle filosófico, la reacción es volver a atacar al mensajero. Se argumenta que es ofensivo que un hombre, por ser hombre, pretenda dar lecciones de feminismo. El foco se mueve de la pregunta sobre la identidad a la identidad del que pregunta. Otra vez. Pero ojo, que aquí emerge una voz discordante en el panel. Otra participante interviene, no para defender a Danan, sino para defender un principio, la libertad de expresión. Argumenta que decirle a alguien que no puede hablar de un tema por su sexo es censura y una regresión a épocas pasadas. Esto añade una nueva capa al debate, la libertad de expresión contra la identidad. Y así llegamos a la pregunta final que nos deja este debate tan intenso. Una pregunta que se quedó sin respuesta en el plató y que resuena mucho más allá. Si la identidad es puramente una cuestión de lo que uno percibe de sí mismo, ¿existen límites? Y si existen, ¿quién tiene la autoridad para definirlos? Una cuestión tremendamente compleja que está en el corazón de muchísimos debates culturales de hoy en día. Este análisis ha intentado desgranar las ideas, los datos y las falacias de un debate que es mucho más que un simple enfrentamiento en la tele. Es un reflejo de las fracturas ideológicas que definen nuestra era.
Esperamos que esta deconstrucción haya servido para arrojar algo de luz. Si ha parecido interesante, invitamos a hacer clic y a compartir esta explicación. Nos vemos de nuevo en otro episodio de Perú Educado para un mundo mejor.